LicaLearn, redes de aprendizaje para el desarrollo de contenido educativo digital. Yo soy muy obsesivo con la idea de que todo espacio es un aula, ¿no? En la medida que entendamos que todo espacio es un aula, tenemos que entender que la facultad es un espacio más entre muchos espacios de aprendizaje, tanto formales o informales. Y en una lógica donde todo espacio es un aula, donde el dispositivo es un contenedor y es una herramienta fundamental, es un aula en sí mismo, entender que, un poco en la línea del nombre de la conferencia, ¿no? Del evento, entender que el más inteligente del aula tiene que ser la red, no puede ser el profesor. Porque si el más inteligente del aula es el profesor, seguimos en un modelo broadcast, donde el profesor habla y los alumnos escuchan. Entonces, el gran cambio de paradigma es que el más inteligente del aula sea la red. No la red en términos de internet, sino la red que se configura en ese espacio de aprendizaje. Y además en el sentido de la red conectado con otras redes. Me parece que ahí está la clave del tema de aprender en red, en una sociedad en red, en una economía de la atención y en una sociedad en red. Así que en ese sentido planteo tres retos. Primero, si entendemos que todo espacio es un aula y si entendemos que el más inteligente del aula tiene que ser la red, tenemos que pensar, primero, en la dicotomía entre un conjunto uniforme de alumnos o el diseño de una red abierta, donde el profesor es un nodo, probablemente el nodo más relevante, pero también los alumnos se tienen que convertir en un nodo. Y esa quizás sea una de las principales barreras hoy. El alumno no se ve como un nodo, el alumno no se ve con una estrategia de visibilidad digital, no construye una estrategia de visibilidad digital en el transcurso de la carrera y luego, cuando tiene que salir al mercado, se encuentra con esa dificultad. Al no ser un nodo, al estar invisible en una sociedad red, le cuesta horrores y le cuesta mucho entrar en la economía. Así que ahí hay un elemento diferencial, conjunto uniforme de alumno versus redes abiertas. Y el otro es el que acabo de decir. Es decir, dejar de entender que uno aprende en un espacio que es de 7 de la mañana a 6 de la tarde y entender que uno aprende en una dinámica 7-24. Un segundo reto a tener en cuenta es el de docente divulgador versus docente mentor. O sea, si estamos pensando en que el entorno del aula tiene que ser una red, el docente debería dejar de ser un divulgador de contenidos, porque los contenidos están en la red, y se debería convertir en un mentor de los alumnos. Esto, que parece fácil de plantear, probablemente sea uno de los principales problemas que nos enfrentamos, sobre todo en las universidades de Iberoamérica, ¿no? Y cuando uno piensa en un docente mentor, piensa al docente y al grupo, a la red, como un generador de contenidos. No solo como un divulgador de contenidos, sino como un generador, como lo que se llama prosumer, ¿no? Un prosumidor. Y esto significa pasar de contenidos empaquetados, basados en lo monomediático, basados en el texto, a una lógica de producción abierta en red y multimedia, incluso transmedia, si pensamos en que el usuario se convierte también, el alumno, en un generador de contenidos. Así que aquí tenemos también otro desafío, pasar de una educación monomediática basada en el texto y en lo oral a una educación multimedia donde entra lo audiovisual, entran los podcasts, entran las redes, entran los MOOCs, entra lo transmedia, entran las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Un segundo reto a tener en cuenta es, si entendemos que estamos en un entorno multimedia donde hay mentores y no divulgadores, pensamos más el entorno educativo formal como un kiosco de aprendizaje, en el sentido de saber que el conocimiento es un flujo, no es un momento, sino que es un flujo, y una cosa que es lo que estamos haciendo esta semana con la Outliers School, y que es lo que hacemos ya hace 3 años con la Outliers School en toda Iberoamérica, que es prototipar soluciones a los problemas. Cultivar la emprendeduría, plantear desafíos y llegar a prototipos de solución de rápida ejecución y de bajo presupuesto. Si pudiéramos llevar esos formatos que se están dando mucho en el mundo, nosotros somos un ejemplo, pero en realidad nos basamos un poco en escuelas como
como la Design School Stanford, Chaos Pilot, Nomad en Holanda, Singularity University, etcétera, etcétera. Espacios donde el centro del aprendizaje es el prototipado de soluciones. Es convertir un conocimiento abstracto en productos reales, tangibles y concretos. Y un tercer reto es, con respecto a esta lógica transmedia o multimedia, es simplificar la complejidad. Hoy hablábamos que uno se siente muy atraído con formatos como TED o TEDx o ciertos divulgadores científicos. A mí me gusta mucho Eduardo Punset en Cataluña, en España. Es decir, personas que tienen la capacidad de comunicar lo complejo a todos los públicos, de quitar lo obvio, añadir especificidad, jugar con usabilidad, pasar de lo abstracto a lo tangible, hacernos pensar a los ciudadanos y a los alumnos en soluciones concretas para problemas concretos de la sociedad. Y creo que también ese es el rol de la universidad. Hoy hablamos de una idea como de una especie de proyecto de económica for dummies, ¿no? Es decir, empezar a dialogar de manera más radical, si se quiere, con la sociedad en términos de resolver problemas que tiene la sociedad y que una facultad o que una universidad puede ayudar a resolver cuestiones de economía real, por ejemplo, ¿no? Me parece que ahí hay un desafío interesante a tener en cuenta. En ese sentido voy a plantear 5 aspectos de olas de innovación social, cosas concretas que se está trabajando en ese sentido. Primero, infovisualizar. Es decir, si entendemos que tenemos que reducir la complejidad y pasar a cosas simples, una de las claves es cómo generamos unidades breves de información o de contenidos para no expertos, for dummies, para no expertos. Y ahí creo que hay un elemento de conexión importante entre lo que se genera en la universidad y lo que la universidad comunica hacia afuera, que es un poco tamizar esto, ¿no? Es decir, hoy hablamos también de una cosa interesante, ¿no? Es decir, cuando uno dice, se referencian investigadores de prestigio, de calidad, lo que vemos muchas veces que sucede que a veces ciertos investigadores con mucho prestigio y mucha calidad de su investigación no son buenos comunicadores en entornos más masivos. Y al revés, algunos investigadores o profesores o docentes o divulgadores que no son investigadores top son excelentes comunicadores en el entorno digital. Y ahí creo que hay que combinar ambos elementos para tener en cuenta. Aquí hay algunos ejemplos que me parecían interesantes. Segundo, ya lo mencioné recién, pasar de una educación monomediática a narraciones transmedia. Pensar en entornos multimediáticos, pero además con participación del usuario, con el alumno generando contenidos, con el alumno produciendo contenidos. Y aquí habría que hacerse una pregunta. Cuando nosotros nos quejamos del alumno como un ser muy pasivo en un espacio del aula, por otro lado vemos que esa persona que es muy pasiva en un entorno del aula es muy activo en la parte lúdica en redes sociales. Entonces hay algo ahí que no está funcionando bien. Esa misma persona es muy activa en redes sociales desde el aspecto lúdico, pero sin embargo muy pasivo como prosumidor en un espacio pedagógico. Entonces quizás habría que hacer ahí, plantear un desafío de cómo traemos lo lúdico a los espacios de pedagogía formales. Y en ese sentido, a mí me gusta el concepto de aspirar a viralidad, ¿no? Aspirar de la misma manera que cuando uno usa las redes sociales y aspira a cierto nivel de viralidad, aspirar a la viralidad en los entornos académicos. Comunicarnos con la sociedad con la sensación o con el deseo de que lo que nosotros decimos en las aulas pase a ser un elemento social, ¿no? Se convierta en el hashtag del día o en la palabra clave que la gente está hablando, ¿no? Y a veces eso no sucede. Un tercer elemento, que lo mencionó Cristóbal, colectivizar la autoría. En una sociedad red, si entendemos que el más inteligente del aula, o el más inteligente de la facultad, o el más inteligente de un grupo de investigación es la red, la clave está en colectivizar la autoría. Y cuando hablo de colectivizar la autoría no hablo solamente del grupo de investigación o de los docentes, sino integrar al alumno en la producción de contenidos científicos o de contenidos académicos. Y en ese sentido tiene que ver con valorar metadatos, pensar en gestores de contenidos, entender lo que está pasando en la red, entender la facilidad de generación de contenidos en plataformas como Medium, Tumblr, Quora, WordPress, etc. Podríamos nombrar decenas de plataformas
tan sencillas de utilizar que son muy fáciles, que pasamos de una década donde hacer algo en la web era muy complicado y lo hacían expertos, a un momento hoy, y seguramente más adelante será incluso mejor, donde hacer algo en la web es prácticamente invisible a nivel de conocimiento, es muy fácil, es decir, cada vez es más fácil. Cuarto elemento, pensar en redes líquidas en un contexto social, en el sentido de nos reunimos para generar conocimiento, nos reunimos para generar prototipado, nos reunimos para diseñar y nos separamos cuando el objetivo está cumplido, ¿no? Y esto también es algo que quizás es importante destacar a los alumnos. A mí la percepción que me da en entornos iberoamericanos es que a los chicos les cuesta mucho construir redes y les cuesta mucho construir redes líquidas pensando en la visibilidad profesional. Son buenos construyendo redes en el espacio lúdico, pero tienen muchas carencias en construir redes en el espacio profesional, en saber moverse en un entorno global, ¿no? Lo que Manuel Castel habla de local, es decir, pensar en local, pero actuar en global. Y un último elemento, para empezar a conversar entre todos, es lo que yo llamo conocimiento frontera. Y aquí hay un desafío, y estamos un poco en esta semana que estamos trabajando con la Blayers School, pensando en tendencias a futuro, pensando en dónde está hoy la frontera, esa frontera que de aquí a 10 años será el status quo. O sea, cómo empezamos a pensar en cosas que están pasando en los bordes del ecosistema industrial y en los bordes de la innovación. Y esto es un desafío que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos aquí, alguien lo hará por nosotros y al final lo que nos termina pasando es que estamos copiando permanentemente modelos ajenos. Entonces, alguien tiene que tomar el desafío de pensar en el conocimiento frontera y mover esa frontera hacia el centro. Probablemente es difícil. Estaba leyendo el otro día un reportaje muy bueno al director general del MIT, que es español, y decía que muchos políticos de todo el mundo iban al MIT a hablar con él y le preguntaban cómo podemos hacer en nuestros países lo que hace el MIT. Y entonces él le respondía que para hacer esto lleva 20 o 30 años. Y entonces él decía, cuando escuchan que lleva 20 o 30 años se van, ¿no? O sea, es muy fácil ver la innovación cuando la innovación está en el centro del ecosistema, cuando se puso en moda, pero nos cuesta mucho ver que esas innovaciones llevan 20 años de desarrollo y nosotros tenemos que ir hacia esos 20 años, poner recursos, poner innovación, poner recursos humanos para que eso pase de 20 años a la realidad. Y eso es probablemente uno de los grandes desafíos que tenemos en Iberoamérica en las universidades, ¿no? Buscar conocimiento frontera, generar posibles adyacentes que nos lleven a espacios de innovación que hoy no estamos teniendo o que estamos mirando mucho al entorno anglosajón. Así que nada más, eso era un poco una reflexión y dejo un poco abierto todo al debate. Muchísimas gracias.